Sí, yo sí. Bien, Luis. La Emilia también. Qué bien. ¿Quién más ha hecho hablar de las infecciones de transmisión sexual? ¿Sí? ¿Alguien más que pudiera decirnos? Bueno, en todo caso, vamos a ir avanzando de a poquito. El tema de hoy día, principalmente, el objetivo es, eh, es describir por medio de la investigación las características de las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Así como en otras clases hemos conversado de temas bastante parecidos y que están relacionados entre sí, vamos a seguir en esta misma línea, digamos, en esta última clase sobre las infecciones de transmisión sexual. Bueno, la idea del día de hoy, ¿cierto?, es que primero que todo, para poder hacer esta actividad, se van a poder apoyar de su texto de estudio de ciencias naturales, de la página 176 a la 181, por si alguien tiene el libro ahí o después lo necesita, lo puede anotar. De todas maneras está en la guía de trabajo. Hoy día vamos a realizar un afiche donde podamos elegir una infección de transmisión sexual para poder plasmarla ahí, ¿cierto? Hacerla en un afiche de manera que pueda ser de información para el resto de las personas. Bueno, obviamente, terminado el trabajo, ¿cierto? La idea es que este afiche usted me lo pueda enviar, lo hace en una hoja de oficio, en su cuaderno, ¿cierto? Ojalá en hoja doble, para que quede en su cuaderno y no se pierda. Después le tomo una fotografía y me lo puede enviar como este último trabajo que vamos a realizar hoy día. Lo importante, jóvenes, es que este trabajo tenga su nombre, su curso, la fecha al cual pertenece esta clase, ¿ya? Para que podamos organizarnos, porque al final de repente hay jóvenes que no incluyen ninguno de esos datos y al no incluir esos datos me cuesta encontrar o saber de quién es. ¿Ya? Bueno, los conceptos claves que vamos a ver hoy día es ITS, ¿cierto? Infecciones de transmisión sexual. Bueno, que en el fondo las infecciones son todas aquellas infecciones, por llamarlo de algún modo, que ocurren principalmente o que se contagian principalmente por contacto íntimo o sexual, como diríamos. ¿Ya? Eh, bueno, antes se llamaban enfermedades de transmisión sexual, pero ahora se llaman infecciones, se les denominó infecciones. Y aquí viene el otro concepto que tiene que ver con infección, y es debido a que no todos los se traducen en enfermedad. Entonces, por eso, en vez de enfermedades de transmisión sexual, se les llama infecciones de transmisión sexual, o ITS, que es la sigla, ¿ya? Eso es porque de repente hay personas que son solamente portadoras de este tipo de infecciones y como portadores no desarrollan la enfermedad. Entonces, bueno, hemos hablado harto en este último periodo de tiempo, ¿cierto? O en la televisión se ha hablado harto de los portadores, ¿sí? Los portadores son los que llevan la enfermedad de un lado a otro, pero no presentan los síntomas. Entonces, eso es importante aclarar. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy día es que vamos a ver un video, ¿cierto?, de las infecciones de transmisión sexual para poder ir interiorizándonos en el tema y saber las cosas básicas, cosas que nos permitan ir generando una conversación para poder desarrollar este trabajo. Después vamos a analizar un gráfico, anotar, bueno, como siempre, el objetivo, el título y la fecha, porque la idea es que quede en el cuaderno lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y de ahí vamos a revisar, vamos a hacer un trabajo en conjunto sobre una infección de transmisión sexual, donde vamos a responder unas preguntas, y después en base a esas preguntas, la idea es que la tarea, ustedes, en base a esas preguntas, ustedes elijan una infección de transmisión sexual eh, que la vamos a publicar en una suerte de afiche informativo, ¿ya? Así que ahora vamos a ver el video para que podamos comenzar.
Vamos a ver un video bien breve primero, uno de 1 minutito, dura súper poco. Lo que sí necesito es que ustedes me vayan diciendo si se ve o no se ve. ¿Qué son las ¿Se ve el video, no, jóvenes? Sí. Ya, perfecto. Gracias. Vamos a ver este video bien cortito para poder interesarnos de manera rápida y después vamos a ver uno que es un poquito más largo. infecciones de transmisión sexual ITS? Las infecciones de transmisión sexual se transmiten si tienes sexo sin protección. Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, las clamidias, las verrugas genitales, el herpes genital, la hepatitis B o el VIH. ¿Por qué han aumentado las ITS? Están aumentando porque no se utiliza el preservativo, pero además porque el miedo al SIDA ha disminuido con los nuevos tratamientos, porque el número de contactos ha aumentado debido a las redes sociales, porque nos confiamos y porque nos movemos de unos países a otros. ¿Cómo se reconoce una ITS? Las reconocemos si aparece líquido blanquecino o amarillo verdoso por el pene, o un flujo vaginal con olor o color extraño, o en mayor cantidad de lo acostumbrado, o bien úlceras, verrugas en los genitales, inflamación del pene, escozor, dolor al orinar o irritación y picazón en los genitales. En ocasiones, dolor en la parte baja del vientre, dolor en las relaciones sexuales o sangrado que no se corresponde con la regla. La mayoría de estas infecciones se curan fácil y rápidamente si se tratan de forma adecuada. Ante la duda, lo mejor es consultar con un profesional sanitario. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que en el video menciona una serie de infecciones de transmisión sexual y reconoce como las más comunes? Yo no sé si habían escuchado algunos nombres. Reconoce como las más comunes las candilomas, herpes, la sífilis, ¿cierto? Y así, bueno, nombra una serie de infecciones de transmisión sexual que para algunos a lo mejor o para la mayoría va a ser desconocido, pero son como cualquier infección o cualquier enfermedad que de repente dependen un poco, sí, cierto, este contagio depende de nosotros mismos. Por eso que la idea es generar conciencia de lo importante que es tener un cierto cuidado, protección. Yo no sé si alguien ha escuchado algunas recomendaciones de repente para evitar contagios de este tipo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez algunas precauciones para evitar contagiarse con alguna ITS? ¿No? ¿Alguien no ha escuchado nada? Uso preservativo, ¿no? Bien, gracias, muchas gracias. Me gustó esa opinión. ¿De qué pregunta, profesor, que no escuché? No, lo que yo decía, si alguno de ustedes en algún momento ha escuchado unas indicaciones, no sé, en algún lugar o alguien le haya en el hospital o gente adulta responsable que le haya comentado de formas de protegerse para evitar el contagio de este tipo de infecciones o de enfermedades. Ahí su compañero decía uso del preservativo, es una forma. ¿Cuál sería otra forma o que hayan escuchado para evitar contagiarse? ¿No se recuerdan? Bueno, hay algunas indicaciones como uso del preservativo, ¿cierto? Como mantener una pareja única, ¿cierto? O en el caso de cuando se es muy joven, mantener abstinencia, o sea, evitar tener relaciones sexuales. Entonces, esas son como principalmente algunas de las recomendaciones que dan los especialistas. Mire, vamos a ver este otro video. Se ve en la pantalla el video, ¿cierto? Sí. Ya, ahora como ya conversamos un poquito sobre los tipos o los nombres de algunas infecciones, algunas precauciones, vamos a ver un video que es un poquito más completo. Melones. A ver, una encuesta rápida. ¿Qué síntomas presenta la tricomaniasis? ¿O cómo puedes saber si te has infectado de una enfermedad de transmisión sexual? Son preguntas un poco... Tengamos cuidado aquí con el concepto ETS, ITS, ¿ya? ETS se le llamaba antes porque eran enfermedades de transmisión sexual, pero se descubrió que no todas las personas se contagian.
Entonces, en vez de enfermedades de transmisión sexual, se les empezó a llamar infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Ahí está la sigla, la diferencia entre ETS y la sigla ITS. Infecciones, enfermedades. Bastante difíciles, pero en este vídeo lo vamos a resolver todas. Primero de todo, ¿qué son las ETS? Son enfermedades que se transmiten de una persona a otra por el contacto con fluidos o con llagas que pueden estar infectadas por la enfermedad. Lo mejor es que hay una manera de prevenirlas y no contagiarte. Es protegiéndote con el uso de un preservativo en caso de que seas heterosexual o que seas gay y de protectores de látex en caso de que seas lesbiana. Así que chicos y chicas, recordad, protegeros es la mejor manera para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y sabiendo todo esto, ¿cómo podemos saber si nos hemos infectado o no de una enfermedad de transmisión sexual? Bien, si tienes ardor al orinar, si detectas en tu zona genital verrugas, llagas o si tienes picores en la zona vaginal y también si tienes molestias al tener relaciones sexuales, pueden ser indicios de que a lo mejor te hayas contagiado. Así que, si sientes y si detectas alguno de estos síntomas, te recomendamos que vayas a tu médico de cabecera lo más pronto posible para detectar si tienes una enfermedad de transmisión sexual o simplemente es otra cosa. Ahora sí, vamos a conocer las principales enfermedades de transmisión sexual. Número 1, VIH. Esta enfermedad infecta a las células del sistema inmunológico y las destruye, dejando al cuerpo totalmente desprotegido para el resto de infecciones y enfermedades. En realidad, lo que sucede es que el VIH coge las células que se supone que tienen que protegerte del resto de enfermedades, como puede ser un simple resfriado, y las destruye. Estas células son mejor conocidas como linfocitos T. Y cuando el infectado de VIH desarrolla una serie de enfermedades, se considera que tiene SIDA, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero, ¿cómo puedes infectarte del VIH? El VIH se transmite mediante flujo, semen y sangre, así que protegerte con un preservativo será suficiente para no contagiarte. Así que tenlo en cuenta cada vez que vayas a tener una relación sexual. Número 2. Herpes vaginal. Esta enfermedad de transmisión sexual se ocasiona por un tipo de herpes. Si el herpes te sale en la área de la boca, se le considera herpes de tipo 1. Y en cambio, si el herpes te sale en las zonas genitales, se le considera herpes tipo 2. Los síntomas suelen ser malestar, fiebre, picazón y la aparición de llagas en los labios vaginales, el pene, el ano e incluso los muslos. Lo bueno de esta enfermedad de transmisión sexual es que los síntomas desaparecen pasadas unas 3 semanas después del tratamiento. Tricomaniasis. Esta enfermedad de transmisión sexual es muy común. En las mujeres suele afectar a las células de la vagina y la uretra, al igual que en los hombres, que también afecta en su uretra. Aunque esta enfermedad solamente suele presentar síntomas en un 30% de los afectados, sus síntomas pueden ser, en las mujeres, picazón y o ardor al orinar, dolor intenso al tener relaciones sexuales, molestias en el abdomen cuando se tienen relaciones sexuales y flujo de mal olor o de color blanquecino. Y en los hombres presenta líquido en la uretra, dolor o ardor al orinar y también inflamación del glande o del prepucio. El riesgo de la tricomaniasis en las personas afectadas es que aumenta el riesgo de contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Y esto ha sido todo, al menos por esta primera parte. Así que, chicos, utilizar condón. No tenéis excusas. ¿Se dan cuenta, jóvenes, como de repente hay una serie de infecciones o enfermedades, digamos, de transmisión sexual y que a veces nosotros no las conocemos?
Entonces no tenemos idea, por eso que hoy buscamos conocer algunas infecciones, investigar principalmente sobre algunas infecciones de transmisión sexual, que ahí es donde quiero volver a lo que yo decía de antes. La idea es que usemos el concepto infecciones de transmisión sexual, porque no todo el tiempo la persona sufre una suerte de enfermedad, no desarrolla la enfermedad. Entonces eso es súper importante. Como no todos desarrollan la enfermedad, por eso que hoy día no se le llama enfermedades de transmisión sexual, se le llama infecciones, ¿ya? Eso, por favor, hay que tenerlo bastante claro. Bueno, como decía ahí, hay una serie de enfermedades de transmisión sexual, infecciones, perdón, de transmisión sexual, que son, como les dijera, son más comunes, ¿cierto? Y de hecho, vamos a ver un gráfico que tengo acá para que podamos ver cuáles son las más comunes en este gráfico y comenzar a... Mira, aquí tenemos el documento para que veamos cuáles serían como las más comunes. ¿Se ve el documento, cierto? ¿Sí? ¿Se ve el documento? Sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí decíamos delante, ¿qué son las ITS? Las infecciones de transmisión sexual son aquellas infecciones cuyo contagio ocurre principalmente por medio de contacto íntimo o sexual. Aquí aparecen entre las más comunes sífilis, gonorrea, herpes genital, candiloma o papiloma, ¿cierto? El papiloma. De hecho, hay un programa, yo no sé si ustedes saben, que hay un programa en la escuela para evitar, porque el papiloma se ha propagado. Entonces, en los colegios están vacunando a los estudiantes. ¿Sí? ¿Alguien sabe de eso? ¿Se recuerda? ¿La han vacunado por el papiloma? Sí. Sí, ¿A todos? ¿A la mayoría? Sí. sí. Entonces, esto tiene que ver un poco porque ha llegado un nivel del papiloma que ha costado controlarlo y afecta principalmente, el candiloma o papiloma afecta principalmente a las mujeres. Por eso que se comenzó con un programa solamente para vacunar a las mujeres y después se le extendió a los hombres, porque en realidad los hombres son los que transmiten más fácilmente el papiloma o candiloma. ¿Se entiende la idea, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, dice, hoy se denomina infección porque no todos los contagios se traducen en enfermedad. Puede que la persona solo sea portador del microorganismo. Acuérdense que los microorganismos son los que solamente podemos ver por microscopio y que en este caso serían virus, hongos o bacterias. Bueno, hay algunos protozoos también, y que en el tiempo desarrollan algún tipo de enfermedad. Ahora, lo importante también separar aquí que cuando nosotros hablamos de microorganismos, hablamos de que, o sea, en realidad les devuelvo la pregunta, cuando nosotros hablamos de microorganismos, ¿los microorganismos solamente tenemos microorganismos dañinos para la salud o también tenemos microorganismos beneficiosos para la salud? ¿Se entendió la pregunta? ¿Solamente tenemos microorganismos dañinos para la salud o también hay microorganismos beneficiosos para la salud? Esa es mi pregunta, si alguien me la puede contestar. Bueno, les quiero comentar, por si no se acuerdan, porque si no me equivoco, no estoy seguro si en sexto, en quinto parece, que también se trabajan los microorganismos. Y ahí la idea es concluir que los microorganismos, tenemos dos tipos de microorganismos, son los que son dañinos para la salud y beneficiosos para la salud, ¿ya? Y en ese sentido, cuando los microorganismos causan enfermedades, normalmente reciben el nombre de... ¿cómo se llama? Reciben el nombre de agentes patógenos, ¿ya? Entonces, cuando los microorganismos son dañinos, se llaman agentes patógenos que producen infecciones o enfermedades. Mira, aquí hay un gráfico. ¿Se logra ver el gráfico? Sí. Ah, perfecto. ¿Alguien me podría leer los nombres que están bajo las barritas de los gráficos de colores? Por favor.
Un voluntario, por favor. Ya, los voy a leer yo. Tenemos candidiasis, condiloma o papiloma, ¿cierto? Gonorrea, herpes. Bueno, eso de molusco no está considerado y está anotado solamente el nombre, así que no vamos a tratar de ello. Sífilis, tricomoniasis que dijeron que era, y la UNG que es uretritis no gonocócica, ¿ya? Esa es la sigla de la uretritis no gonocócica. Y bueno, y hay otro tipo de infecciones, pero que no las nombro todas porque en realidad no son tan comunes. Estas que están acá son las más comunes. ¿Alguien me podría decir de qué color en el gráfico está representado los hombres y de qué color están representadas las mujeres? Azul el hombre, amarillo la mujer. Perfecto, gracias. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quiénes son los que son más afectados por algún tipo de infección de transmisión sexual? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres, ¿cierto? En el caso del candiloma o del papiloma, son las mujeres las más afectadas. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice la primera pregunta, ¿cuál de las ITS es más común en Chile? Ahí la nombramos, ¿por cierto? ¿El candiloma o el papiloma? ¿Cuál de las ITS está presente en mayor frecuencia en los hombres chilenos? ¿Cuál La sería gonorrea. la gonorrea? La gonorrea, ¿cierto? En el caso de las mujeres se da más el candiloma o el papiloma, y en el caso de los hombres, la que le afecta más es la gonorrea. ¿Alguien conoce alguna otra ITS que no esté mencionada aquí? ¿Infección de transmisión sexual? ¿No? Ya, perfecto. ¿El SIDA? Ahora, sí, también el SIDA, sí, bien. Se fija que hay una serie de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual que de repente uno sabe o las conoce, pero desconoce que son infecciones o enfermedades. Por eso, frente a esos síntomas, lo ideal es buscar a algún especialista. Ya, entonces lo primero que les voy a pedir para que podamos avanzar en la actividad del día de hoy es que anotemos el objetivo, el título y la fecha. ¿Ya? Hoy día vamos a apuntar a las características de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Para poder diferenciarlas unas de otras. Así que anote, jóvenes, en su cuaderno, objetivo, título y fecha. ¿Ya, jóvenes? Cuando termine me avisan, por favor.
¿Ya, jóvenes, estamos? ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, entonces, mire, póngame atención a lo que vamos a hacer. La primera parte, vamos a revisar algunas infecciones de transmisión sexual, principalmente la sífilis, condiloma, gonorrea, y la idea es que podamos identificar, en base a algunas preguntas, algunas características de estas infecciones. Vamos a mirar algunas primero y después vamos a trabajar con una. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la información. ¿Ya? Aquí tenemos la sífilis, ¿cierto? Que esta es la más larga, por eso la puse de las primeras, porque vamos a trabajar después con esa. Dice, esta infección es producida por una bacteria llamada Treponema pallidum, que se puede dividir en 3 etapas. En la primera etapa ahí se producen heridas en los órganos genitales, ¿cierto? Ahí aparecen algunas características. Inflamación generalizada, lo que puede desaparecer aunque la persona siga infectada, porque de repente hay enfermedades o infecciones que los síntomas desaparecen, pero igual la persona sigue infectada y puede seguir siendo una suerte de portador. Si la infección no es tratada, avanza hacia otros órganos, apareciendo mancha en el tórax, extremidades, lesiones en la boca, vagina y ano. Es transmisible con contacto directo con las zonas con lesiones. Si una persona está lesionada y se roza alrededor de sus órganos genitales, tiene algunas lesiones y se roza con otra persona, lo más probable, y de hecho así va a ser, si no hay algún tipo de protección, se va a contagiar. En el caso de la madre al feto, por transfusión por sangre. Para prevenir, obviamente evitar el contacto con las lesiones y realizar un tratamiento adecuado. Si la persona no recibe tratamiento, esto aparecen lesiones destructivas en la piel, huesos o hígado. Y bueno, y otras alteraciones al sistema, al corazón, digamos, cardiovascular, al sistema nervioso, y en algunos casos graves ocasiona la muerte. Se fija que la sífilis tiene varios daños, es muy fuerte la sífilis. En el caso del candiloma o las verrugas genitales, ¿cierto? O el papiloma, esta infección es producida por el papiloma humano, el VPH. Esto es el que decíamos delante que ustedes conocían, y bueno, y en los colegios se hizo un programa y se está vacunando a todos los niñas, niños y adolescentes, ¿cierto? Se caracteriza por pequeñas lesiones como verrugas en las zonas genitales, suelen ser indoloras, producen picazón, y estos virus se asocian al cáncer cervicuterino en las mujeres. Por eso es que es tan peligroso el papiloma o el candiloma, porque normalmente se relaciona, de acuerdo a algunas investigaciones, este tipo de infecciones con el cáncer cervicuterino en las mujeres. Por eso es que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Esto ocurre el contacto directo con las verrugas, tanto en hombres como en mujeres, porque por lo tanto para evitar el contacto hay que evitar el contacto con las lesiones, y desde hace algunos años vacunarse contra el VPH, para que no le tengan miedo a la vacuna, que es por su seguridad, por su salud. Hoy día no sabemos, ¿cierto? Como la gente está, hay una suerte de más facilidad para mantener relaciones sexuales, a lo mejor de repente poco criterio o poco compromiso con la seguridad de su cuerpo. Hay gente que se involucra con una y con otra persona, y uno al final no sabe qué tipo de infecciones o enfermedades tiene otra persona. Por eso que siempre recomiendan lo principal, la única, conocer bien a su pareja, ¿cierto? Uso correcto del preservativo, abstinencia, mejor no tener relaciones, ¿cierto? Bueno, en el caso de la gonorrea, la bacteria se llama Neisseria gonorrheae. Tiene muchos problemas ginecológicos, incluyendo la esterilidad, o sea, el hecho de que si alguna mujer la afectara o algún hombre, esto lo más probable es que termine después sin poder tener hijos. En los hombres se presenta con una especie de pus, ¿cierto? Materia en el pene, acompañado de dolor y ardor abdominal, y en las mujeres dolor al orinar y bajo el vientre. El contagio es mediante el acto sexual,
por la forma de prevenir es evitar el tipo de contacto con abstinencia sexual o el uso correcto del preservativo. Si no se trata, puede ocasionar la esterilidad en este caso. Y decíamos que la esterilidad es no poder tener hijos, ¿cierto? Entonces, por eso que es muy peligroso esto. El herpes genital, el herpes está causado por un virus del herpes simple. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, el 1 es el que afecta a la boca, como decía en el video delante de la niña, como fuegos. El 2 afecta a la zona genital, ¿cierto? Y se forman pequeñas ampollas acompañadas de picazón y ardor, y después de unos días las que pueden desaparecer y volver a aparecer en el futuro, en un par de días. El contagio es por contacto directo con la ampolla, por lo que la prevención consiste en evitar este tipo de contacto. Bueno, y la uretritis gonocócica por una bacteria llamada clamidia. Por eso que en algunos casos esta bacteria uretritis gonocócica la va a encontrar con ese nombre y en otros solamente como clamidia, ¿ya? Clamidia trachomatis, que provoca una inflamación en la uretra, en el cuello del útero de las mujeres, puede provocar esterilidad, a veces no se síntomas, por eso que de repente la gente no se da cuenta cuando tiene algún tipo de infección. Es lo que nos pasa con hoy día con el COVID, ¿cierto? Como portador, hay gente que no presenta el síntoma, entonces no se da cuenta que lo tiene y termina contagiando a otros, y los otros confiados permiten ese contagio, ¿cierto? Entonces de repente una pareja puede, no sé, conocer a alguien y aparentemente no tener ningún tipo de infección ni nada, no presenta ningún síntoma, pero uno no sabe. Por eso que es conveniente siempre conocer mucho a la otra persona. Pero cuando no presentan síntomas, pero cuando ocurren, se observan generalmente secreciones en el cuello del útero de las mujeres o uretra con dolor al orinar en los hombres, y se transmite por contacto íntimo con secreciones producidas, por lo que la prevención consiste en evitar el contacto íntimo. Entonces, la actividad en la primera parte, ¿cierto? Vamos a completar esta pauta de investigación. Y aquí es donde yo necesito, yo les voy a mandar ahora esta misma guía de trabajo, ¿cierto? Pese a que lo tenemos acá, esta información se las voy a enviar, pero aquí me gustaría que vamos a trabajar ahora en base a la sífilis. En esta primera etapa vamos a trabajar juntos y la otra parte ustedes la van a hacer solos, ¿ya? En el caso de la sífilis, vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Jóvenes? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí. Sí, entonces todos vamos a ir a mirar, vamos a leer en silencio el párrafo donde habla sobre la sífilis, ¿ya? Necesito que lo lea. Mientras usted lo esté leyendo, yo le voy a enviar igual la información a su celular, toda esta guía de trabajo, y después vamos a tratar en conjunto de responder estas 7 preguntas, ¿ya? ¿Se entiende? Comience nomás entonces. Váyase a donde dice sífilis y la comienza a leer. Ya, jóvenes, ¿les llegó la información a sus celulares? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, la idea es que podamos responder estas 7 preguntas en su celular. Profesor, no puedo ¿Perdón? enviar en mi compu. ¿Ah? Es que en mi teléfono me entra el WhatsApp. No, pero aquí está en la pantalla. El que no le llega al celular regresa atrás. Pues mire, yo le voy a mostrar dónde está. Ahí. ¿Se lee el título que dice sífilis? Sí. Ya, entonces. Yo lo tengo en el correo. Ya, pues entonces ahí vamos leyendo y vamos a ir respondiendo las preguntas. Mire, por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta.
A ver si... ¿cómo se llama esta infección que vamos a investigar ahora? La número 1. Investigaremos sobre la ITS. ¿Cómo se llama? Aquí me llegó. Aquí me llegó la... Ah, ya. No, pero en el computador yo se la estoy mostrando. No estoy compartiendo. Sí, ¿Sí? que ya me llegó la... Ah, perfecto. Pero el que no le llega, tenemos en la pantalla, Yo lo tengo en el correo. No bueno, me sale. pero aquí en la pantalla tenemos la sífilis, po. Si no le llega en otro lado, usemos la pantalla nomás, po. ¿Ya? Y yo le voy a ir haciendo preguntas con respecto al párrafo que tenemos en la pantalla de la que estoy compartiendo en este momento. ¿Se entiende? Ya. ¿Cómo se llama esta infección? ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta infección? ¿La que está en pantalla? ¿Sí la sífilis? La sífilis. Entonces, en su cuaderno le pone número 1, sífilis. ¿Sí? Número 2. ¿Cómo se llama el microorganismo que produce o que causa esta infección? Lea la primera línea. ¿Cómo se llama la bacteria que produce esta infección? Treponea. parece trabalengua la cuestión. Sí, Treponema pallidum. Entonces, en el cuaderno ponga Treponema pallidum. ¿Se entiende lo que vamos haciendo, no? Solamente el número y la respuesta. Ya, número 3. ¿A qué tipo de microorganismo corresponde esta infección? ¿Corresponde a una bacteria, a un hongo o a un virus? Una A una bacteria, excelente, bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? Estamos haciendo una suerte de resumen y descubriendo las características principales de esta infección. Dice en la número 4, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de esta infección? O sea, ¿cómo se transmite? Se puede transmitir por contacto directo con las zonas con lesiones ¿Ya? Contacto. o por transfusiones de Exacto. sangre. Bien, excelente. Entonces el mecanismo es contacto directo con la zona con lesiones. ¿Entiendes lo que estamos haciendo? ¿Está clarito? Sí. Perfecto. Ya, después, ¿qué pregunta viene la número? La idea es ir anotando el número y anotando la respuesta a la pregunta, porque en realidad, ¿para qué vamos a anotar la pregunta si la tenemos en la pauta, po? La tenemos aquí, mire. ¿Cierto? Estas son las preguntas. Aquí están las preguntas. Está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya vamos en la 4. ¿Sí? Ya, volvamos entonces a la sífilis que yo tengo aquí. Ya, después en la número 5, ¿sí? ¿Quién me puede leer la número 5? Yo. Ya, por favor. Agradecería. Noelia. Dice, ¿cuáles son los síntomas que permiten identificarla? Aquí entonces la idea es rescatar de este párrafo los síntomas que permiten identificarla, po. ¿Cuáles serían los síntomas? Aparición de manchas en el tórax. Bien, perfecto. ¿Heridas dónde? El órgano genital. Bien, herida. ¿Qué otra cosa? Inflamación. Inflamación. Y Lesiones destructivas en la piel, hueso y hígado. ¿Ya? Sí. ¿Se fija? También alteraciones en el sistema cardiovascular. Ya, no, pero con la primera parte, ¿cierto? Que son lo más evidente. Dice, mire, no sé si me leen ustedes la 1, 2, 3, en la cuarta línea. En la cuarta línea dice, tratada, dice, la infección, dice, apareciendo mancha en el tórax, extremidades, lesiones en la boca, ¿dónde más? La En la vagina. vagina y el ano. Eso es importante, chicos. ¿Sí? Perfecto, eso que anótelo. Lesiones en la boca, la vagina y el ano. Excelente. Oiga, ¿otra persona nos puede leer la pregunta que viene? Bueno, no nos apuremos tanto. Anote primero y...
¿Qué consecuencias o secuelas ocurren al no tratarse? Ahí viene lo que decía la Noelia. Si la persona no recibe tratamiento, a eso se refiere. Ahí son las consecuencias. Hasta avanza a la tercera etapa, donde aparecen lesiones destructivas en la piel, huesos o hígado. También puede haber alteración en el sistema cardiovascular, corazón y o del sistema nervioso central, cerebro, incluso ocasionar la muerte. Exacto. ¿Se fija que esas son las consecuencias del no tratar esta infección? Ahora, algunas medidas de prevención. ¿Dónde podemos encontrar algunas medidas de prevención? Si no me equivoco, por ahí en el medio dice la prevención. Evitar La contacto prevención directo consiste con las en lesiones y realizar el tratamiento adecuado. Excelente. Se ve que es fácil como con la guía de preguntas, ¿o no? Sí. Excelente. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que este trabajo lo hicimos juntito ahora. Y mire que no salió rápido. La idea esta es la guía de preguntas que a mí me va a permitir extraer la información que yo necesito de cada párrafo. Entonces, ¿puedo correr la imagen, cierto? La que estoy compartiendo. Sí. Sí, perfecto. Mire, aquí tenemos, después viene el candiloma o papiloma, tenemos la gonorrea, el herpes genital y la uretritis gonorrea, ¿cierto? Entonces, que en el fondo es la clamidia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas otras 4? Vamos a elegir, cada uno de ustedes puede elegir la que quiera. Por ejemplo, la Noelia, si le gusta o se interesa, puede elegir la gonorrea. No sé, a lo mejor la Yalil puede elegir el candiloma. No sé, da lo mismo. El Luis a lo mejor puede elegir el herpes, da lo mismo. Lo importante es que usted elija una de estas otras infecciones. ¿Se entiende cómo lo vamos a hacer? Sí. Ya. Entonces, después que usted elija una de ellas, ahora usted solito, al elegir, va a responder estas preguntas con una que usted haga. ¿Se entiende, no? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, después que usted termine de hacer eso, de elegir la que usted quiere, ¿cuál es el trabajo que va a hacer? Aquí está el trabajo. Usted tiene que hacer un afiche después que responde esas preguntas con la infección que a usted le llama la atención, usted tiene que hacer un afiche para publicar esa información y que los demás sepamos. Y sepamos cómo evitarla, cómo se contagia. Por eso dice instrucciones. ¿Alguien me puede leer las instrucciones, la número 1, por favor? Yo. Ya, léamela. La número 1 y la número 2. Realiza de manera creativa un afiche sobre una IT, la que tú elijas. Sí, la que tú elijas. El afiche debe ser en base a las 7 preguntas de la pauta de investigación y con apoyos de imágenes o dibujos. Bien, perfecto. ¿Se entiende lo primero? Yo elijo una ITS y después, en base a las preguntas que están aquí, yo extraigo la información de ese párrafo. Contesto todo este cuestionario. Y con ese cuestionario yo voy a hacer un afiche de manera creativa. Voy a poner un título, no sé, gonorrea, por ejemplo. Voy a poner la se transmite a través del acto sexual. ¿Cómo puedo prevenirlo en otra esquina? ¿Cuáles son los síntomas para que tú los detectes? No sé, y le va poniendo una imagen de la gonorrea, ¿cierto? Porque hay imágenes de los virus, hongos y bacterias en miniatura que uno o los puede dibujar y lo puede hacer el afiche en su cuaderno a doble hoja, ¿cierto? Después la 3, utiliza la información aquí trabajada o en tu texto de estudiante o de la fuente que usted quiera, si usted quiere bajar de internet información, bien, pero un afiche chiquitito nomás, doble hoja de su cuaderno nomás. Después de realizar el afiche, debes tomar una foto y enviarla al profesor para que la registre como tu trabajo acumulativo de esta clase. Y no olvide agregar al afiche el nombre, curso y fecha. ¿Se entiende lo que ustedes tienen que hacer solitos? ¿Jóvenes? ¿Se entiende lo que ustedes tienen que hacer? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, 10 minutos, ¿ya? Entonces, en estos 10 minutos, usted elija una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Y anote, responda las preguntas para que tengamos la base
para poder hacer el afiche después. ¿Alguien, algún voluntario que me diga qué infección va a elegir? ¿O cuál le llama más la atención? Jóvenes, ¿algún voluntario que me diga qué infección va a elegir? Mira, aquí las tenemos. No da tantos, da uno nomás. ¿Quién va a trabajar con el candiloma o en el papiloma, la verruga genital? Condiloma. ¿Quién va a trabajar con la gonorrea? ¿Con el herpes? Yo voy a trabajar con la última. Ya, perfecto. ¿Cuál es la última? ¿Se llama? Uretritis no gonocócica. ¿Esa? Sí. Ya, esa es la famosa clamidia. Así que si quiere le pone después entre paréntesis, le pone clamidia. ¿Ya? Así normalmente se conoce en los hospitales, en el servicio público, los ginecólogos. Uretritis no gonocócica es más difícil de nombrar, parece trabalengua. Así que le pone clamidia. ¿Ya? Y después usted anota todas las respuestas a las 7 preguntas y con eso arma su afiche. Le tiene que pegar algún recorte, alguna imagen, ¿ya? Y repartir la información como que si el afiche fuera un collage. No todo ordenadito, sino que todo desordenado, las letras de la A. Por eso que yo les mostraba este afiche. ¿Ves? ¿Se entiende, no? Puede poner la Profesor, imagen. No, dígame. ¿hasta cuándo hay plazo para entregarla? Bueno, la idea es que me lo entregue entre hoy día y mañana más tardar. ¿Ya? Por eso que yo los invité a que hicieran en estos minutos para que sacaran la información al tiro de la pregunta 1 a las 7 y la tuvieran respondida en su cuaderno. Y después se instalan un rato y hacen la ficha teniendo la información ya ordenada por pregunta. Cuando diga investigaremos sobre la ITS, bueno, usted anota la ITS que usted eligió, po. ¿Ya? ¿Estamos todos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, yo no. Ya, pues chiquillos, comiencen a trabajar, yo voy a estar aquí, nos quedan 8 minutitos para por lo menos responder las preguntas. ¿Ya? Y después el afiche lo hacen tranquilamente y me lo envían con una fotografía para que me vayan preguntando. Avancen nomás. No tiene para qué anotar todas las preguntas de nuevo, ¿eh? Hágalo como lo hicimos recién. Anote 1, respuesta, 2, respuesta, 3, respuesta. Total, las preguntas están aquí, pues. Y ya se las envía a su celular. Emilia, ¿está por ahí? Sí, ¿Qué infección eligió usted? la gonorrea. Ya, perfecto. Juan, ¿me escucha? ¿Qué infección eligió usted? Yo elegí la misma, la gonorrea. Ya, perfecto. El Lucas, ¿cuál infección eligió el Lucas? Ya, parece que Lucas no nos escucha. Entonces, Valentina, ¿qué infección eligió usted? Valentina, ¿no? No sé. Elija una, pues cualquiera, pues, señorita, no se preocupe por buscar una que se complique mucho. Tire al azar nomás, elija cualquiera y me da el nombre, ¿ya? De la que va a elegir. Herpes es Lucas, perfecto, ya Lucas. Florencia, ¿qué infección va a elegir usted? La misma que la Emilia.
Ya, perfecto. La Yalil, ¿cuál eligió la Yalil? ¿O no está la Yalil por ahí? La María Viera, ¿cuál eligió María usted? Profesor, la Yalil puso gonorrea. Algo Ah, así. perfecto, ya. Y Listo. yo lo mismo. Bueno, perfecto, sí, avance nomás entonces. Y la María Viera, sí, me interesa, que no la he escuchado. ¿Cuál eligió la María? ¿Y la señorita Noelia, cuál eligió? Yo elegí la sífilis. Perfecto, avance nomás. Ahí le voy a volver a mandar el documento a Noelia, se me había ido. A ver, voy a buscar a Noelia. Oiga, profesor, Dígame, Florencia. a mí no me envió la guía. Ah, ¿en serio? Ya, la vamos a enviar, ¿ya? Profesor, a mí tampoco me lo ha enviado. Emilia, ¿no? No, Ya, no me ha llegado Yo la nada. tengo en el correo. ya, pues, pero a lo mejor se la puede compartir a alguien que la tenga, por favor, del WhatsApp, envíesela a la Emilia, ¿ya? Yo la saqué de Classroom. Ah, bueno, Emilia, pues, y bájela de Classroom también, tiene razón la Noelia, pues. Esa estaba Sí, la que estoy viendo yo. Ya. sí, bájela de Classroom nomás, y si no, un compañero que se la comparta, ¿ya? Yo igual voy a tratar de enviársela.
Emilia, ahí le envié el documento también. Bueno, también se lo envié a su mamá, a Noelia. ¿También le llegó a Noelia? Sí, Y al Juan también se lo envié. Y al Lucas también se lo envié. No, que Martín me escribió. Ya, jóvenes. ¿Estamos en la hora? ¿Se entendió la actividad, cierto? ¿No hay dudas? no. Ya, perfecto. Ahora solamente entonces queda que me la envíen. ¿Ya, Luis? Sí. Cualquier duda me pregunta por WhatsApp nomás. Sí. Y ahí vamos resolviendo dudas. Noelia, le pregunté si le llegó el documento. ¿Le llegó, cierto? Sí, Ya, perfecto. Ya, pues, jóvenes. Estamos. Los espero entonces, los trabajos. Que estén bien, cuídense harto. Voy a cerrar acá.